Vamos a seguir con nuestro curso Sociedad y Educación, dedicando un segundo clip al rendimiento educativo. Ustedes recordarán que en el clip anterior sobre el rendimiento educativo establecimos los vínculos entre los resultados de rendimiento tal y como los mide PISA y algunos factores económicos y sociales, como por ejemplo la inversión pública en educación o la clase social de los niños, lo que en las pruebas PISA se denominaba índice socioeconómico. Sobre la medición del rendimiento educativo también hay una amplia bibliografía y disponen de dos pequeños clips, uno sobre las pruebas diagnósticas y otro sobre los exámenes. Bien, vamos a continuar con el tratamiento del rendimiento académico, del rendimiento educativo. Recordarán que el motivo de este análisis era el hecho de que la Estrategia de Educación y Formación de la Unión Europea establecía un punto de referencia sobre rendimiento educativo, concretamente el siguiente. El porcentaje de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias tendría que ser inferior al 15% en el año 2020. Lo que vamos a ver en este clip de hoy es cómo este punto de referencia vinculado a los objetivos estratégicos se relaciona con otros puntos de referencia, como son los referidos a aprendizaje permanente, educación infantil y educación terciaria o superior. Como ya he dicho en otras ocasiones, cuando hablemos de educación terciaria o educación superior, no tenemos que restringir este concepto a la educación universitaria, porque la educación universitaria es una parte de la educación superior. Existe en el ámbito europeo, en algunos países incluso es bastante numerosa, una educación superior no universitaria. Bien, vamos a ir a analizar estos puntos de referencia uno a uno y luego veremos las relaciones que establecen mutuamente. Comenzaremos por el aprendizaje permanente o la formación continua, como también se denomina. Aquí tienen los últimos resultados proporcionados por Eurostat sobre los países europeos. Recuerden que el punto de referencia es que al menos un 15% de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años tendría que participar en aprendizaje permanente. Recordarán también que esto se medía mediante unas encuestas, la denominada encuesta europea de fuerza de trabajo o de fuerza laboral, que realiza un cuestionario con una muestra significativa y se pregunta a los sujetos si en el mes de referencia, que suele ser el mes anterior a la encuesta, han realizado alguna actividad de aprendizaje permanente o de formación continua. En la gráfica tienen los resultados europeos de los 27 países de la Unión Europea y con una línea de color naranja tienen ustedes este umbral del 15%. Como pueden ver, solamente hay 7 países o otro país que prácticamente está en ese umbral que satisfacen el objetivo con datos de 2018. La mayor parte de países no lo satisface y en el caso español, que prácticamente tiene el mismo resultado que el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje está por encima del 10%. Como pueden ver, los países más avanzados, donde incluso se llega a superar el 30%, son Suecia, Finlandia,
Dinamarca, es decir, los países escandinavos. Recuerden ustedes que Noruega no forma parte de la Unión Europea. Y después otros países también avanzados como Holanda, Luxemburgo o Francia. El segundo punto de referencia que más adelante vincularé con el rendimiento es la participación en educación infantil. Recuerden ustedes que el punto de referencia establecía que al menos el 95% de los niños y de las niñas entre 4 años y la edad de comienzo de la educación primaria, es decir, la edad de escolarización obligatoria, que en el caso español son los 6 años, tendrían que participar en educación infantil, es decir, tendrían que estar escolarizados. Y esto se comprueba comparando los datos, el número de estudiantes, perdón, de niños en cada cohorte de edad con los niños escolarizados. Como pueden ver, el umbral se sitúa el punto de referencia se sitúa en el 95% y hay bastantes países que cumplen este punto de referencia, este objetivo, y más o menos ese es el porcentaje del conjunto de la Unión Europea. Hay países como Irlanda o Francia que tienen toda la población de entre 4 años y la edad de escolarización obligatoria escolarizada, y hay otros países que presentan bajos porcentajes, pero también porque disponen de medidas para favorecer amplios permisos de paternidad a padres o madres para que cuiden de sus hijos. Es el caso, por ejemplo, de Finlandia, que presenta un porcentaje más bajo que el promedio, pero por ese tipo de razones. Bien, vamos a otra variable. La tercera variable que me gustaría vincular con el rendimiento, como comentaré más adelante, es el porcentaje de educación terciaria o superior, que como ya he comentado se mide a partir del grupo de edad de 30 a 34 años, es decir, los 5 años que van de 30 a 31, 32, 33 o 34 años. El objetivo europeo es que al menos un 40% de la población de esa franja de edad haya cursado educación terciaria o superior. Aquí tienen los resultados y como pueden ver también prácticamente la mitad de los países europeos ha satisfecho este objetivo. El promedio está muy cerca del 40% y por ejemplo en el caso español se sitúa por encima del 40%. Los países con mayor porcentaje pues son Lituania, Luxemburgo, Chipre. Bueno, el caso de Chipre es un tanto extraño porque al ser un estado dividido en una zona de predominio griego y otra zona de predominio turco, es verdad que es un país donde se instalan muchas universidades para precisamente poder estar en territorio europeo, aunque sean universidades que proceden de Turquía o de otros países de Oriente. Vean también un alto porcentaje de universitarios, de personas con educación superior en Suecia o en Irlanda. Bien, aquí lo que tienen es una matriz de correlaciones. Una matriz de correlaciones es decir, cuando disponemos de varias variables, podemos establecer un coeficiente de correlación entre las variables 2 a 2. Naturalmente no es preciso rellenar la diagonal porque la correlación de una variable consigo misma es la unidad y los coeficientes de correlación es indistinto el orden de las variables, es decir, por ejemplo, en el primer caso que tienen ustedes ahí, la correlación entre el abandono educativo y el rendimiento en matemáticas pues es igual que la celda simétrica de la tabla de la correlación entre el rendimiento en matemáticas y el abandono. Por lo tanto, no es preciso rellenar todas las celdas porque
Ya digo, esta es una configuración simétrica. He marcado aquellas celdas que presentan correlaciones superiores con valores superiores a 0,61 y aquellas celdas que presentan valores entre 0,40 y 0,60. Como pueden ver, existe una alta correlación entre el rendimiento en lectura, en ciencias y en matemáticas, lo que naturalmente es bastante lógico, pero me interesa el resto de correlaciones. Como pueden ver, se da una alta correlación entre inversión, resultados de matemáticas y lectura. Bueno, también son importantes los de ciencias. Expectativa de escolarización, que es una variable a la que me referiré en clips posteriores. Y aprendizaje permanente. También pueden ver que el valor de educación superior pues es 0,36, un valor interesante. Y también bueno, encuentran, por ejemplo, correlaciones entre expectativa y aprendizaje, entre lectura y educación superior, incluso entre lectura y ciencias. Bien, de alguna manera uno tiene la impresión al contemplar esta matriz de correlaciones que hay como una doble lógica en el sistema educativo. Por una parte, las variables vinculadas al rendimiento, que ya vimos que se relacionaba con la inversión educativa, y ahora vemos que en esa misma órbita de variables podemos encontrar otras como la expectativa de escolarización, la educación superior o el aprendizaje permanente. Y por otro lado, adviertan que abandono educativo y desigualdad no presentan correlaciones destacadas con ninguna otra variable, con ninguna otra variable. Son dos variables que se relacionan entre sí, pero no, y de una manera notable, pero no con el resto. Es como si, por decirlo de alguna manera, hubiera una doble lógica en el sistema, la lógica del rendimiento y las variables asociadas, y la lógica del abandono y las variables asociadas. Más adelante veremos que existe una tercera lógica, que es la lógica de las variables vinculadas con el género. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, estamos todavía en el clip que está intentando explayar, presentar las variables que presentan relaciones con el rendimiento. Bien, a modo de resumen, aquí tienen ustedes las cuatro variables, los 4 puntos de referencia establecidos en la Estrategia de Educación y Formación de la Unión Europea para el año 2020. Y como pueden ver, aprendizaje permanente, bajo rendimiento, también educación infantil, aunque no la hemos incluido en la matriz, y educación terciaria, son variables que presentan una cierta asociación. Al final podríamos intentar formular esto con una expresión como la que hemos puesto ahí. Podría ser esta o podría ser cualquier otra. Existe una asociación, una vinculación, o si ustedes quieren, hay una proporcionalidad entre los porcentajes de formación continua elevados al cuadrado y el producto de la inversión educativa, que recuerden ustedes que mediamos como porcentaje en el Producto Nacional Bruto, y el rendimiento educativo tal y como se registra en las pruebas habituales. O si quieren pasar la proporcionalidad a la ecuación, una cosa sería igual a la otra por una constante, simplemente una constante para armonizar las variables. Bien, esta es una fórmula que viene a expresar esta asociación de variables que hemos visto comentada en las transparencias anteriores. Bien, muchas gracias por su atención y les invito a que continúen
con este curso sobre sociedad y educación. Muchas gracias.